sentido preocupación por mí, por mis familiares y por los pacientes que a diario nosotros vemos que están en una situación difícil de salud. Es gratificante sentir el apoyo de sectores o de otras personas que nos hacen sentir que lo que estamos haciendo es bueno, que a pesar de todos los inconvenientes y a pesar de todos los sentimientos que hemos tenido y las dificultades, sentimos como un apoyo por parte de otras personas, lo cual nos genera a nosotros como un ánimo, como si nos estuvieran animando, háganle que ustedes pueden, ustedes son capaces. Y la invitación en ese momento es para que se cuiden, para que estén alertas, para que no bajen la guardia, para que estemos utilizando todas las medidas de protección, pensando primeramente en nosotros y en nuestros familiares. Muy buenas tardes a todos y todas que nos siguen en @nosmueveLacultura. Hoy arrancamos con estos diálogos 4.creo desde la Secretaría de Cultura Ciudadana, desde el municipio de Medellín, y gracias al trabajo de todo un equipo y de escuchar a las comunidades, hemos creado este espacio para hablar de lo que significa el arte, la cultura, la creatividad, la economía creativa en la ciudad. Este espacio de diálogos 4.creo es esa apuesta para que a través de las redes, de los medios, la visita a los territorios, podamos hablar de lo que significan los recursos y los ecosistemas de valor del sector creativo y cultural. La economía creativa hace parte de todo un contexto que nos permite dinamizar la ciudad, no solo en términos económicos o monetarios, sino también en ese valor y en esa rentabilidad social. La economía creativa es una de las apuestas de nuestro Plan de Desarrollo Medellín Futuro y de esa manera queremos contribuir a que los territorios, los artistas, los gestores, los creadores y la ciudadanía se vincule con nuestra administración para hablar de esa transformación educativa y cultural en la Medellín Futuro. Además, nos adjuntamos al Valle del Software, esa apuesta de nuestro señor alcalde Daniel Quintero por aportar conocimiento y transformación en la ciudad. Queremos que estos diálogos sean ese espacio de encuentro, de paz, de reflexión, de discusión sobre la importancia de la cultura y de los fenómenos culturales en Medellín, que además podamos llegar a muchos territorios e internacionalizar a Medellín de esta manera. Es importante que en estos diálogos 4.creo trabajemos unidos desde los territorios y nos hagan propuestas para hablar de arte, de cultura y de las necesidades que los territorios de Medellín hoy tienen. Diálogos 4.creo es parte de esa sombrilla en la que vamos a hablar del Plan Decenal de Cultura, vamos a hablar de los eventos de ciudad o más bien de los encuentros de ciudad, esos lugares donde nos vamos a encontrar para discutir, disfrutar y volver a vivir la ciudad. Queremos hacer una invitación a que todos somos uno en esta ciudad que hoy vive momentos difíciles por medio de la pandemia y un país que se está haciendo muchas preguntas. Desde la Secretaría de Cultura nuestra apuesta es por la felicidad, por el amor, por la entrega conjunta y el respeto por la memoria, el patrimonio y la creación. Queremos invitar a toda la ciudad a que piense y reflexione antes de hablar y acompañe a los suyos cuidándonos y cuidando. Hoy tenemos este inicio de Diálogos 4.creo, que además es un compromiso que hizo el señor alcalde en la Comuna 11, en su Quintero por Medellín, donde planteamos unas tertulias y hoy precisamente en este teatro que ha estado cerrado, abierto por causa de la pandemia y que hoy nos acoge a la Secretaría de Cultura como uno de esos espacios donde la Comuna 11, el barrio Laureles, ha tenido la oportunidad de ver grandes artistas. En el Teatro Laureles empezamos estos diálogos 4.creo con Sandra, una artista, gestora cultural que ha movido el arte y la cultura de Medellín por el mundo, con nuestra querida amiga Silvia Arroyave, que hace parte también del liderazgo del Plan Decenal de Cultura, y con Margarita de la Pinacoteca, que nos hemos visto durante muchos años en presupuesto participativo, en muchos encuentros donde lo que hemos planteado siempre es la ciudadanía es la que nos propone y nosotros desde la administración trabajamos conjuntamente para eso. Hablar de economía creativa es importante porque es hablar del valor de la cultura en una sociedad.
Y no es solo una responsabilidad del Estado o de la administración. Hay muchos factores que hacen parte de que esta economía se dinamice. La ciudadanía, las empresas privadas, pero sobre todo ese material y ese valor que son los artistas y los creadores. Hoy arrancamos este diálogo 4.creo hablando de arte y de arte en el mundo de hoy, de arte digital, una gran discusión y cómo ese arte y cómo esa relación del arte y lo digital hoy se encuentra en Medellín y específicamente en este territorio. Quiero darles un saludo, enviarles un saludo de parte del alcalde Daniel Quintero, invitar a la ciudad a que se siga cuidando y nos sigamos cuidando y que la libertad de expresión sea ese espacio para construir y no para destruir nuestra ciudad. Un abrazo a todos y quiero invitarlos a que se conecten y se queden aquí en @NosMueveLaCultura para conocer toda nuestra programación y nuestra apuesta de diálogo por la ciudad. Así que Silvia, bienvenida, Margarita, Sandra, les dejo para que hagamos este diálogo y hablemos de arte. Gracias. Muchas gracias. Gracias, secretario. Me siento muy complacida de tener unas colegas invitadas en el día de hoy. Les recuerdo que para los que empiezan a llegar, se pueden conectar en @NosMueveLaCultura y pues para quienes no alcancen a llegar, les pueden compartir el enlace porque después pueden articularse y ver lo que hoy vamos a conversar. Soy Silvia Rollave y tengo el gusto de estar con Sandra Bolchek, Margarita Gómez. Como agente cultural, pues tengo hoy como este privilegio de dar el primer paso. Somos solo 3 en este momento, pero sabemos que allá afuera nos están escuchando y van a vernos personas que están haciendo el mismo ejercicio que nosotros, haciendo la escuela de hacer una migración de modelos de negocio de la comercialización de obra de arte en el entorno digital. Por eso quiero contarles que la metodología de este diálogo, pues primero vamos a trazar, como les cuento, los ejes temáticos de este encuentro. Nuestras compañeras Margarita y Sandra van a tener un tiempo para que hablen ampliamente sobre estos 4 ejes del diálogo, de la apertura de la comercialización de obra de arte en el entorno digital. Y por supuesto, pues este ejercicio nace primero de un ejercicio análogo, de una práctica importante de varios años como agentes culturales, pero después, de acuerdo a lo que ellos nos digan, pues podemos ir interactuando y por eso el público que nos está viendo y escuchando pueden tener una participación con ecos, comentarios y preguntas al respecto y pues estaremos muy atentos a ver si podemos darles respuesta inmediatamente. Muchas gracias por estar conectados. Queremos dar las gracias a nuestras intérpretes de lenguaje de señas, Juliana y Catherine García, que hacen parte y se articulan a este proyecto de Diálogos 4.creo con un enfoque de inclusión. Así que bienvenidas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los ejes temáticos en los que queremos discurrir en este encuentro, que es apenas el abrebocas porque sabemos que somos aquí 3 actores de esta temática, pero sabemos que allá afuera hay otras dinámicas y que precisamente Diálogos 4.creo lo que pretende es visibilizar estas experiencias. Y hoy tenemos 2 experiencias con Margarita, la directora y creadora de la Pinacoteca Da Vinci, que tiene 40 años de trayectoria, y Sandra con la Galería Colombianar, que tiene galería física en el Poblado y hace 5 años hizo el ejercicio de migrar hacia la comercialización de obra de arte desde hace 5 años, pero hace 2 años, justo con el efecto de la pandemia, empezó también a migrar, no solamente obra de arte, sino que a posibilitar espacios y herramientas de tránsito para las prácticas culturales y también para otras expresiones artísticas. Así que quiero darle la palabra a Margarita para que empiece a hablarnos sobre, digamos, ese ABC o esas premisas que se tienen que tener en cuenta para tener el valor y la valentía de decir, aquí estamos en el mundo análogo, pero el territorio digital nos hace un llamado y qué tenemos que tener en cuenta para eso. Otro, como los hitos, desde
que en su práctica y en su experiencia, esos hitos de desarrollo profesional que nos han permitido capitalizar una experiencia y además tener la necesidad de migrar al territorio digital. Las exigencias que se tienen para hacer una producción de exposición de obra de arte en el territorio digital a través de plataformas o pasarelas o páginas o redes sociales, y además este ejercicio que cada una ha hecho, de qué manera le representa a su negocio y al sector, digamos, bondades, exactamente, ¿cierto? Entonces, digamos, como teniendo en cuenta esos ejes temáticos, vamos a ver aquí qué nos pueden decir nuestras compañeras para que empiece el diálogo. Margarita. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes para todos. Feliz de estar compartiendo este espacio y agradecida con la Secretaría de Cultura Ciudadana por permitirnos estar aquí hoy en estos diálogos territoriales y poniendo al mundo en contexto de lo que desde nuestro territorio de la Comuna 11, en nuestra ciudad, venimos haciendo por este mercado, por esta ciudad en relación al arte y la cultura. En esa primera pregunta, pues, ¿qué es como el ABC de la oferta cultural? Realmente, Silvia lo decía, nosotros llevamos 40 años, ¿cierto? Y 40 años donde hemos tenido exposiciones, hemos tenido tertulias culturales, hemos tenido formación artística y pues ha sido unos ejercicios muy lindos presenciales, ¿cierto? Ese contacto directo con la gente, esas exposiciones tan lindas, ubicando a los artistas a nuestros artistas para que puedan mostrar su obra. De un momento a otro, el mundo se nos cerró. Y se nos cierra este mundo y, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? O sea, tenemos que reinventarnos, tenemos que mirar qué es lo que vamos a hacer porque igual la vida sigue y los artistas siguen produciendo y nosotros seguimos trabajando por el arte y la cultura, pero entonces, ¿de qué manera lo vamos a hacer? ¿Cierto? Entonces, es cuando definitivamente tenemos que mirar que tenemos que buscar unas estrategias para mostrarnos al mundo. Entonces, se viene eso de la virtualidad, que definitivamente esa virtualidad, en principio, pues nos cogió a todos como fuera de base, ¿cierto? Pero poco a poco hemos venido entendiendo, ¿cierto? Y pues eso de la edad empieza a generar también una, digamos, como una división, porque en estos dos mundos, el mundo real, para la gente era muy fácil desplazarse, estar en las exposiciones, disfrutar de ese espacio, pero ahora estamos en el mundo de la virtualidad. Entonces, ¿qué pasa? La gente de ahora, la joven, los niños, vienen con una introyección ya del manejo tecnológico. Lo que no, por ejemplo, yo, ¿cierto? Persona mayor, que nos da dificultad, ¿cierto? Pensarnos en esa virtualidad. Esa brecha que hay entre esa niñez, esa juventud y el adulto, pues está, pero definitivamente tenemos que pensarnos de qué manera nosotros vamos a achicar esa brecha, ¿cierto? ¿Cómo vamos a acercarnos a esas personas, ¿cierto? A esos seguidores que teníamos presenciales, pero que ahora pueden ser virtuales. Pero además con una ventaja muy grande, porque en ese territorio virtual, ¿cierto? No hay fronteras, ¿cierto? El territorio virtual es totalmente amplio. Entonces es también un beneficio porque definitivamente podemos llegar a todo el mundo entero, ¿cierto? Entonces lo tenemos que de verdad asumir con esa responsabilidad, pero también
acercándonos a esa tecnología para poder lograr el tener el producto, ¿cierto? O sea, que nos visibilicen, que tengamos esos seguidores, que definitivamente empecemos a darles esos tips de arte y de cultura, ¿cierto? Que enganchen a la gente. Entonces ahí entramos a un asunto que es el formador. Porque así como nosotros formábamos público para ir al teatro, formábamos público para hacer, digamos, la pintura, entender una exposición artística, entender la expresión de un artista particularmente en su obra, ¿cierto? También entonces nosotros tenemos que mirar ahora cómo vamos a hacer esa formación de público, ¿cierto? Desde la virtualidad, ¿cierto? Entonces ahí también hay mucho para trabajar. Apenas estamos empezando, ¿cierto? Apenas estamos empezando y es un reto que tenemos y que definitivamente como lo asumamos, vamos a poder tener los logros, ¿cierto? En este momento hay muchísimas plataformas a las que se pueden acceder. Pero miren, anteriormente los artistas, por ejemplo, tenían sus obras y tenían que ir, digámoslo así, a presentar, a vender la idea a la galería, por ejemplo, para que los tuviesen en cuenta, para que sí les hiciesen la exposición, ¿cierto? Y ahora ese artista puede perfectamente tener su blog, ¿cierto? Y entonces utilizar esas redes sociales que van a ser esa plataforma para poder ellos visibilizarse en el mundo, ¿cierto? Y entonces eso va a generar una dinámica mucho mayor y mejor, donde el artista también va a tener esa posibilidad de mostrarse y de acceder al mundo entero, ¿cierto? Entonces, es importante entender esos dos mundos, ¿cierto? Dos mundos que sí se nos dio en este momento y como tal hay que asumirlo. Y lo de la brecha, yo hablaba de la brecha en las edades, miren, en el hoy, una persona puede entrar en cualquier momento a cualquier museo del mundo que tenga, ¿cierto?, su página, que tenga su plataforma. Entonces, ya en este momento no tenemos horarios, no hay horario, o sea, perfectamente puede ingresar. Anteriormente había que esperar a que la galería se abriera o a que el museo se abriera para poder acceder y poder estar, o esperar el recorrido, si era que hacían un recorrido de la obra, ¿cierto? En el hoy tú puedes entrar a la plataforma del Museo del Louvre tranquilamente, ¿cierto? Y acceder a él a cualquier hora, en cualquier momento. Entonces miren que eso también es una ventaja muy grande, pero también a nosotros nos pone, ¿cierto?, cómo nosotros estamos como galeristas enfrentando esa situación, ¿cierto? O sea, cómo nosotros nos estamos mostrando con los artistas y sus obras para darle esas oportunidades a todo el mundo de que nos conozca y que conozcan la obra de ese artista, ¿cierto? Entonces, esas son premisas que son muy importantes para que tengamos en cuenta, porque definitivamente, pues eso está rodando y va a seguir rodando. O sea, en este momento nada está totalmente dicho, estamos en un proceso de cambio y tenemos que estar abiertos a ese cambio, porque si aprovechamos definitivamente esas plataformas, si aprovechamos este momento que estamos viviendo, vamos a poder llegar mucho más lejos. Entonces, pues yo digo, qué tan rico que nosotros como galeristas, ¿cierto?, podamos tener esas plataformas disponibles para los artistas y darles también orientación a ellos para que ellos puedan acceder a tener sus blogs y poder mostrar sus obras también, ¿cierto? Hay un tema que es muy importante y es el tema, por ejemplo, de la rentabilidad. Y cuando hablamos de la rentabilidad, digamos, no nos podemos, Álvaro lo decía ahora, no nos podemos poner a pensar únicamente en la plata, en el dinero, ¿cierto? O sea, anteriormente
a una exposición podían llegar el día de la inauguración 80, 100 personas. Y en la rotación del mes, digamos, en semana podían ir 5, 6 personas, 10 personas de semana, ¿cierto? En el hoy, con todas estas plataformas virtuales, van a llegar muchísimo más. Entonces vamos a poder llegar a un número mayor de personas, y mayor de personas no solamente a nivel local, a nivel internacional. Entonces esa rentabilidad va a ser mucho mayor, y pues yo diría que con menor esfuerzo, porque de verdad que el montar una exposición presencial era pues todo un cuento. O sea, había que tener en cuenta la obra física, entonces el artista preparar todos sus lienzos, preparar sus obras, después de tener la obra, el marcar su obra, después montar la obra, hacer las invitaciones, hacer llegar las invitaciones, que el cóctel. Miren toda esta cantidad de cosas que teníamos para poder tener una exposición. En el hoy, el artista puede montar perfectamente su exposición virtual y perfectamente tener unas historias cortas montadas contando esa historia, contando esas historias. Entonces, pues realmente yo pienso, Silvia, que es una oportunidad muy grande que se abre en el hoy a los artistas y a las galerías, con toda esta cantidad de cosas pues que virtualmente se nos presentan, y que es aprovecharlas, ¿cierto? Pienso yo, no sé Sandra, ¿qué piensas sobre esto? Muy bien, sí, de todas maneras lo que tú nos comentas, Margarita, pues ahí quedan como 3 cosas importantes que después podemos ampliar después de que Sandra termine, y es, si bien para una exposición en el ámbito, en un espacio físico hay unas consideraciones, también la plataforma digital o el ámbito virtual exige también un proceso de producción con unas especificidades importantes e interesantes que se tienen que tener en cuenta, que eso es lo que va a permitir que a la hora de exponer, exhibir, promover y difundir una obra de arte, pues tengamos el impacto que esperamos, y es que haga la conexión, digamos, casi emocional que se provoca frente a una obra de arte, pero que también se pueda vivir esa experiencia en el territorio digital. Así que, Sandra, te doy la palabra, y también estaríamos hablando como de cómo construir esa comunidad de consumidores de servicios, productos y obra de arte en online, pues en línea, ¿cierto? Entonces, ahora sí, escuchamos a Sandra y después nos damos cuenta cómo vamos a seguir como matizando estos temitas que son importantes, recordando que estamos haciendo escuela, ¿cierto? Escuela en esta migración hacia los negocios en el territorio digital, al servicio de las prácticas, de los servicios, de los productos y de la obra de arte, no solo plástica, sino la obra de arte de las otras expresiones artísticas, que creo que Sandra ahí ya tiene algo para contar. Dale. Bueno, muchas gracias por invitarnos, por invitarme aquí al programa en la alcaldía, Silvia. Muchas gracias también, Álvaro también por abrir esos espacios que creo que realmente sí se necesitan acá en la ciudad de Medellín. Pues aquí la cosa ha empezado, yo creo que todo esto tiene como un orden, porque desde la parte digital aquí empezamos con un enfoque donde nosotros pues queremos trabajar desde la parte haciendo pues todo como los pasos correctamente, porque en la parte digital hay una brecha que creo yo como que es la parte de la mentira, donde empiezan a vender un montón de sueños y de ideas que también, que porque es el internet, que pueden llegar a todo lado, pueden hacer prácticas individuales que son muy válidas, pero que de pronto los caminos en el mundo digital son diferentes, donde nosotros no estamos explorando pues
Por ejemplo, con la Galería Colombianar la creamos en República Checa en el 2013. Lo creamos como una iniciativa de empezar a llevar artistas a Europa, a dar a conocer el arte colombiano en tierras europeas. Entonces todo siempre se empieza como si fuera como una locura, pero a la final eso se va llevando a otros niveles donde por ejemplo son en ese momento 40 personas que hemos llevado a República Checa a través de la gestión, hemos conseguido galerías, hemos participado en las ferias internacionales, las que hemos querido en Art Basel, en Art London, en Art Praga. Cierto, hemos hecho una cosa que a través de todas estas plataformas se han abierto unos caminos donde los artistas de Colombia, por ejemplo, no se veía antes que un artista pudiera participar en plataformas como Sachi, como Singular Art, como un montón de plataformas pues que yo digo pues que para un artista Silvia y Margarita les puede quedar mucho más fácil cuando ya hablamos de esa parte de recursos y de economía y de autosostenibilidad. Es mucho más fácil uno hablar con un artista cuando uno le dice, mire, su obra está rodando en 10 plataformas internacionales, su obra está ya en una serie de mercados que usted nunca había soñado con llegar. Discúlpame, Sandra, ¿y eso cómo se logra? Ahora que tocaste pues ya el tema directamente, ¿cómo logramos que un artista o los artistas puedan, en tu caso, pues desde tu experiencia y desde los servicios que tú prestas con las plataformas y pasarelas internacionales, cómo se logra hacer ese ejercicio? ¿Cómo se logra? Eh, Pues Silvia, nosotros venimos, pues ¿te acordás que yo te conté cuando llegué a Colombia hace 5 años? Te invité a participar en Artstack, que fue la primera plataforma con la que llegué acá a Colombia. Ahora Artstack ya la cerraron, pero se han abierto pues una serie de plataformas y de cosas bien interesantes, donde por ejemplo en estos días hablábamos y tú me preguntabas, Sandra, y un artista se pone en la plataforma digital y ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, ahí ya se empieza, ahí yo, por ejemplo, a través de unos formularios que yo te decía que, por ejemplo, los artistas acá no se pueden, o sea, uno le dice a un artista, llene un formulario y es como si fuera una barrera. Y uno le va a decir, bueno, y para acabar de abusar me lo tiene que llenar en inglés, ya le complica la cosa, eso es matemática china. Entonces ya se van armando una serie de cosas, de paradigmas aquí que si los artistas también no siguen reglas, porque eso también son las directrices que dicen las plataformas internacionales, que no es porque Sandra se lo esté inventando o porque le caiga muy bien el artista o porque sea muy amiguito, porque incluso la gente de Silvia cree que, por ejemplo, que porque ellos son amiguitos de uno, ya uno los va a meter a la plataforma. No, hay plataformas donde tienes que pasar curaduría, donde la gente, ellos mismos van diciendo quiénes son los artistas que son los adecuados para entrar a sus plataformas, ¿cierto? Entonces, Sandra, en ese sentido, desde la experiencia, digamos, ese ABC, esas premisas, así como paso 1, paso 2, paso 3, desde tu experiencia que ya lo estás haciendo en pasarelas internacionales, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Porque lo que tenemos que entender aquí es que estamos haciendo escuela, no, cómo migramos el negocio cultural o cómo migramos los ejercicios de emprendimiento, de empresas ya consolidadas, cómo la pasamos a ese territorio digital, teniendo en cuenta que así como hay que invertir en los negocios con infraestructura, pues también hay una infraestructura en el territorio digital y tenemos que migrar con unas premisas A, B y C que no son negociables, ¿cierto? Porque tienes que hacerlo. Entonces, ¿esas cuáles serían desde tu experiencia? Bueno, yo creo que la principal Margarita, ¿tú cuando uno habla de negocios internacionales, porque yo estudio de negocios internacionales en República Checa, uno tiene que hablar desde la coherencia, ¿cierto? Si uno habla de negocios internacionales y no habla inglés, ahí ya empezamos mal, ¿cierto? Porque no vamos a presentarnos a plataformas internacionales sin saber hablar inglés. ¿Cómo vamos a negociar con la gente? ¿Cómo vamos
hacer cosas. O sea, yo les voy a enseñar a los artistas cómo vender negocios internacionales solo en Ecuador, en Venezuela y en los países del lado que son más pobres, porque si hablamos realmente de países como Dubái, Rusia, Australia, pues donde yo viajé, en Estados Unidos, allá hablan ese inglés. Y allá, por ejemplo, ese es el A. El B es hacer un equipo fuerte y el uno no creer que uno se las sabe todas. Porque en la parte digital yo creo que eso es bien importante, el uno conseguir un equipo fuerte que te apoye. Por ejemplo, en la Galería Colombiana nosotros, Silvia, tenemos un equipo de protección de derechos de autor, de expertos en marketing digital, de expertos en diferentes campos, pues donde las personas, donde Sandra es la que es la cara, pero hay un equipo. Por ejemplo, nosotros trabajamos con Arte Global Internacional, con otros aliados, pues con plataformas reales internacionales, con personas expertas que lo único que hacen, Silvia, es hacer el trabajo de uno más fácil y más rápido, porque yo no me voy a poner a validarme yo sola de que sí, yo voy a prometerte que te voy a traer 5.000 seguidores. No, pues eso lo va a hacer un experto en marketing digital, ¿cierto? Entonces, ese es el B. Y el C, yo creo que es en la constancia y siempre lo de siempre, en la disciplina. O sea, si uno, por ejemplo, uno monta una obra de arte en internet y en una plataforma, uno no va a decir, bueno, ya la monté y ya, ¿cierto? Porque ese es el gran error que hace la gente. Margarita, ¿tú qué crees con lo que está diciendo Sandra? Bueno, mira, Silvia, pues Sandra tiene mucha razón en cierto sentido, en que realmente uno, pues tener un buen equipo es fundamental. Si uno no tiene buen equipo, yo se lo decía ahora a Álvaro, o sea, el equipo de la Secretaría de Cultura, lo mismo pasa, o sea, con las empresas nuestras. Pero miren, yo pienso que primerísimamente es que se pueda tener ese manejo tecnológico, porque si tú tienes el manejo tecnológico, ya es para mí el punto uno. Es el punto uno, manejo de la tecnología. Sí, pero el manejo tecnológico, acuérdense en que así vamos a transitar del territorio del mundo análogo, real, Sí. al territorio digital. Sí. Y acuérdense que ahí tenemos que, el negocio que hacemos aquí, lo tenemos que transitar allá. Y en ese sentido, pues entonces, hay unos actores, está el artista, está el productor, está el gestor, está el que hace marketing cultural, que es un agente muy importante que tiene que ver con todo cómo se difunde, cómo se promueve, cómo se presenta, cómo se comunica eso que queremos comercializar. Y se me olvidó también de mencionarte una cosa muy importante, porque en la parte digital el fingerprint, eso también es una de las cosas que determina… ¿Qué significa, pues para quienes nos están es- escuchando, el fingerprint? El fingerprint Pues que seguro lo saben. es una huella digital, es una huella que se llama el ICBR, que deja que las obras y las imágenes digitales que se montan pues en la red, uno le pueda hacer un seguimiento. Entonces yo creo que… Para blindar y para proteger que no sean replicadas y se la apropie otra persona. Es Sí, como señor. esa propiedad intelectual que todo lo que… Entonces, mire que eso es un elemento importante. Para migrar al territorio hay una cosa que tenemos que hacer, una inversión en cómo vamos a proteger esas obras que se van a presentar No, eso en la no virtualidad. es una inversión, porque eso es gratis. Eso es lo que la gente, los artistas todos creíamos que eso se tenía que pagar y yo me enteré que era gratis. En estos días se hizo pues el ejercicio y la verdad, la protección de obras de arte son gratis. Uno lo puede hacer en internet, se puede proteger las fotografías, las imágenes, todo lo que queramos. Lo que se tiene que hacer también en el territorio análogo. Sí, Claro. señor. ¿Tú qué haces al respecto en ese sentido? O si todavía no has llegado a esa instancia. No, ¿cómo- todavía no he llegado. Cuéntanos, Margarita, cómo ha sido ese proceso tuyo de pasar de una pinacoteca que tiene una trayectoria de 40 años y cómo en los últimos 3 años te has dado la tarea de hacer un ejercicio de formación donde se involucra la empresa privada, donde se involucra Cámara de Comercio, involucra a agentes culturales también que ayudan a hacer ese tránsito? Cuéntanos un poquito cómo lo has hecho, por Pues favor, la verdad, para que lo entendamos. la verdad, Silvia, mira, ha sido no 3 años, o sea, el tiempo que llevamos de pandemia,
¿cierto? Y concretamente a finales del año pasado, porque pues, o sea, yo pensé que definitivamente teníamos que mirar de qué manera nos teníamos que acercar a toda esa parte digital y a todo ese, al conocimiento de esas plataformas, ¿cierto? Y entonces hice un curso con la Cámara de Comercio de Medellín y eso empezó a abrirnos el mundo, ¿cierto? Empezó a abrirnos el mundo y nos llevó a Macaya, que es internacional, y con Macaya hemos venido, porque no hemos terminado, hemos venido haciendo un proceso formativo, ¿cierto? Y de acompañamiento en la dinámica de la empresa cultural, ¿cierto? Como tal. Para pasar al territorio digital, para hacer ese tránsito. Porque entonces estamos haciendo una aceleración digital. Es que eso es una cosa que ya ella acaba de tratar ese tema, que Silvia, señores, pues quiero utilizar también el espacio para felicitar a doña Margarita, porque doña Margarita es una persona que lleva trabajando muchos años y que es una persona que tendría todas las excusas para decir que no sabe manejar el mundo digital, que podría decir que no, que ella no puede, lo mismo que las personas de la edad de ella. Entonces, señores, esto es un ejemplo donde realmente en la realidad uno ve a personas como doña Margarita que se meten en aceleradoras, porque ya estamos hablando de magia, yo también estoy ahí, doña Margarita. Eso es una cosa muy importante porque viene vinculado con el ministerio, son programas de aceleración real, porque aquí en Colombia el que realmente tiene montado tecnología de comunicaciones se llama Mintic. Entonces, pues, felicitaciones, y por eso ya de ahora en adelante, muchachos, no se les va a comer cuento a los jóvenes, porque doña Margarita lo hizo. Entonces, yo creo que todos, ya en ese momento, ninguno tenemos excusa. Bueno, yo quiero, digamos, agradecer a una de las organizaciones que se está conectando en este momento al diálogo, que es Culturarte, y nos dice que muchas gracias porque estos espacios son esperanza en estos momentos tan turbios. Pues si me permiten, digamos que yo también tengo el ejercicio, estoy haciendo como agente cultural el ejercicio de migrar al territorio con una galería virtual que se llama Ítaca Gallery, y pues escuchando a mis colegas, y esa es la razón por la que yo estoy aquí también, es para contar un poco como la experiencia. Hacer la plataforma es una inversión. Todo lo que vivimos por 1 año y medio para llevar las obras de arte de nuestro colectivo de artistas a la plataforma virtual fue un ejercicio tan frustrante en el caso mío. Fue frustrante porque, pues, por la generación a la que pertenezco, digamos, esa articulación con las herramientas hace que uno se sienta impedido. Pero entonces aquí viene una cosa importante en clave de economía creativa y ese relacionamiento del ecosistema del que nos hablaba Álvaro, y es ese ecosistema de lo que pasa en nuestro mundo real, eso tiene que pasar en el mundo digital, y ese encadenamiento de valor nos plantea premisas importantes como, o a mí me las planteó, ¿quién me va a hacer fotografía especializada para la obra de arte? En ese sentido, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero eso crea un campo de desarrollo para los artistas visuales, para los fotógrafos, pero quienes están especializados en hacer una producción para una plataforma digital para presentar y promover las obras y los artistas en el mundo digital. ¿Cuáles son las exigencias? Entonces, cuando yo le dije a mis artistas, tenemos que hacer esto, ellos se les paró el pelo porque había que hacer inversión, entonces decidimos hacerla nosotros, ¿cierto? Conjuntamente. Entonces nos exigía no solo hacer la fotografía, sino también cómo hacer el diseño para la presentación en la página, y ahí vienen los programadores, vienen los diseñadores, viene entonces si ya tenemos la página y cómo lo vamos a presentar en la página web, entonces qué sigue después, cómo vamos a hacer que la gente conozca la página, entonces la tarea de la estrategia del marketing cultural. Y eso, yo pensé que era solo hacer la página y listo, pero si tienes la página y no haces un mercadeo,
un mercadeo en el territorio digital, pues no pasa nada. ¿Qué quieres decir ahí al respecto? Ahí yo quisiera anotar algo que me parece que es fundamental, y es esa transmisión de ese sentimiento que debe tener la parte digital, que es la parte que me parece más difícil. ¿Por qué? Porque cuando tú ves la obra de manera presencial, la obra está comunicándote, la obra te está hablando, y hablo de cualquiera de ellas. Si escuchas la canción, si ves la producción de cine, si ves la escena en el teatro, ¿sí? Si ves la escultura o si ves la pintura, ¿cierto? Entonces, tu cuerpo, tú como espectador, estás sintiendo unas sensaciones que esa obra te está transmitiendo. Es esa parte humana en ti que hace contacto con la obra, ¿cierto? ¿Cómo vamos a lograr nosotros transmitir todos esos sentimientos, todas esas sensaciones a través de la virtualidad? Tienes razón. Sí, digamos que uno de los retos es cómo generamos ese engagement, de un público para que se atreva a hacer un consumo o una compra online, ¿cierto? Un consumo de un producto, de un servicio online. Yo creo que ahí, pues desde mi punto de vista, tenemos que hacer escuela. Estamos haciendo, y lo que vemos es haciendo precisamente con estas pequeñas experiencias, visibilizarlas, conversar como de las dificultades o de los logros que hemos tenido, pequeños logros que hemos tenido en el camino. Pues entonces aquí es donde tenemos que aprovechar la oportunidad para hacer esta tarea que nos convoca, digamos, efectos colaterales de la pandemia, es cómo fortalecemos ese tejido cultural, cómo hacemos que los consumidores que van a las galerías pues también lo hagan a través del mundo digital, cómo creamos esa comunidad. Ustedes tienen respuesta de pronto. Es que yo creo que ahí ya entra, Silvia, la real creación de comunidades y desarrollar un mercado, porque realmente yo creo que lo que pasó en pandemia fue que las empresas que se desaparecieron eran los que realmente no tenían público, y los que no migraron a esa parte digital, los que se dejaron, sí, porque hay que, por ejemplo, yo con la galería, lo sabes que desde el año pasado empecé con unas entrevistas que a mí me decían, no, Sandra, usted está loca, usted enloqueció, yo, ¿por qué qué vas a hacer con eso? Y en este momento, ya señores, vamos a hablar de un tema que es muy importante, que ese no lo tratamos en el mundo digital, y que la ignorancia es la que nos está dejando de pronto pasar esa brecha, porque ahí es donde vamos a hablar del valle del software, hablando desde la monetización de los contenidos digitales, porque eso es un campo que en ese momento nosotros no lo hemos explorado mucho acá en Medellín, el ligar y el aliar, por ejemplo, el poderle decir a un artista que usted puede vivir de sus creaciones, que usted por las reproducciones de sus videos y de sus cosas va a recibir ciertos dólares, ¿cierto? Nosotros en esa parte en ese momento solamente estamos entrenando a los artistas para que salgan ellos solitos con el mundo de YouTube, para que salgan en Instagram, para que salgan y creen ellos solos, mientras que yo salgo a plantearle a Medellín otra estrategia muy diferente, donde es, ¿por qué no nos aliamos con las plataformas internacionales que ya están montadas? ¿No es mucho más fácil? ¿No es mucho más fácil salir y ya uno trabajar y aliarse con personas que ya tienen, por ejemplo, en un canal de YouTube, yo tengo el amigo mío que tiene 1 millón de suscriptores? Pero Sandra, a ver, un pasito a la vez, porque ¿qué exige entonces? Sí, eso suena muy maravilloso, pero si yo soy una agente cultural que tiene un colectivo de artistas plásticos, tengo unos músicos, tengo unos escritores, pero eso a mí, ¿a qué me compromete?
¿qué le compromete al artista? Yo como agente, como representante, ¿y qué le compromete al artista decir, bueno, vamos a hacer la apuesta a meternos en esta plataforma internacional? Pero ¿qué nos exige como creadores, como agentes y como productores? Por ejemplo, con los artistas plásticos, empecemos con ellos. En la plataforma digitales, las plataformas exigen un tiempo, por ejemplo, que el artista debe dejar la obra para que la plataforma digital pueda comercializarla y pueda ofrecerla para la venta, ¿cierto? Algunas plataformas se manejan así. Y una producción constante, ¿ok? Y una producción constante, obviamente, porque, por ejemplo, lo mismo, ya hablando de la parte de la música, en la producción de contenidos digitales, nosotros ya sabemos que hay muchos artistas, pues músicos, que ellos viven de cuenta, o sea, ellos sí viven realmente de los me gusta y las reproducciones, y que eso no es mentira. Uh-huh. Voy a dar unos anuncios pues, que nos están escribiendo. Pilar Bedoya nos da un saludo desde Canadá y eso nos hace muy felices porque digamos que @ nos mueve la cultura, estamos en movimiento. La cultura Uva del Paraíso, gracias por el espacio de diálogo que la Secretaría de Cultura plantea como una aproximación a los territorios desde este Diálogos 4. Creo. Corpotea, saludos, gracias por este espacio creativo, y Cultura 7, activos en el mundo digital. Maravilloso que se conectó o nos está hablando una persona que ya tiene la experiencia y que seguramente nos puede ilustrar también. Pues este es un espacio también para recordarles que este es el abrebocas a un diálogo que necesariamente nos damos cuenta con las invitadas que este es el primer paso. Tenemos que hablar del tema de cómo migrar los negocios hacia la virtualidad y que es evidente que estamos haciendo escuela, ¿cierto? Así tú estás en este momento en proceso de formación de todo y darse cuenta de todo lo que se necesita, Margarita. Sandra, que ya tiene una experiencia de comercialización, incluso de capitalización monetaria ya a través de esas plataformas, y yo que desde el 18, antes de la pandemia, ya había hecho mi tienda online, pero les juro que lo que hay que hacer para comercializar obra de arte en línea, no solo obra de arte plástica, visual, sino también otros servicios, otros productos y obra de arte de las otras expresiones de las artes escénicas, de la música, de la literatura, es un ejercicio no imposible, pero necesitamos formación, necesitamos comunidad, necesitamos identificar, digamos, consumidores en línea, y eso no es una tarea fácil, y este es el espacio para conectarnos, para ampliar, como vamos a seguir el próximo 11 de mayo en el Teatro Pablo Tobón. Vamos a hablar de otra temática, pero este no significa que este espacio de hablar sobre la comercialización o el arte en el mundo digital, esos retos que nos plantean, eso lo tenemos que ir como transitando y ir configurando esa comunidad que nos permite avanzar en ese camino. Margarita, si quieres decir algo, no sé si tenemos preguntas por parte del público, ¿aún no? Ok. Pues no, yo pues de verdad muy contenta, Silvia, de poder estar compartiendo contigo y con Sandra de este espacio, y agradecida nuevamente a la Secretaría de Cultura Ciudadana por esta invitación y a la alcaldía. El alcalde nos está cumpliendo, ese desayuno que tuvimos con él en el Lucrecio Jaramillo dio pie a este diálogo, y es un diálogo que se inicia no solamente aquí en la Comuna 11, sino en la ciudad. Entonces me parece que es maravilloso. Yo pienso que definitivamente tenemos que seguir estudiando, pensándonos, es prueba-error, y lo hablábamos con Silvia y con Sandra ahora antes de iniciar. Equivocarse no es un problema. Con la equivocación y con el error estamos aprendiendo, y en esto de la virtualidad y de la digitalidad es muy fácil que uno caiga en el error, pero continuemos y seguir estudiando. O sea, no nos podemos parar, ¿cierto? O sea, hay que mirar también quién nos está ofreciendo para aprender,
¿cierto? Entonces, el SENA, por ejemplo, también tiene una cantidad de cursos virtuales que son importantes. Bueno, así como para las dos, para que piensen digamos que este ejercicio y la trayectoria que ustedes han tenido, si nos pueden compartir esos hitos en su desarrollo profesional para llegar a esta instancia de la virtualidad, qué han tenido que vivir y qué ha pasado como en la trayectoria como agentes culturales, qué ha pasado en estos años, hitos que no solo están al servicio de tu negocio, sino que están al servicio del sector, que la experiencia de Margarita puede ser inspiradora para agentes culturales, organizaciones que están haciendo el mismo camino o el mismo recorrido, pero que escuchándote a ti podría pasar algo importante, que sea inspirador, y para lo mismo para ti, Sandra. Empecemos con Margarita. Pero entonces, ¿desde la virtualidad o desde toda mi trayectoria? Sí, esos hitos en tu trabajo que han permitido que hasta llegar a este mundo, a este relacionamiento con el mundo virtual, que ha hecho que pues, suceda. o sea, toda una trayectoria, como tú lo decías, de los 40 años, pero miren, antes de eso, de yo tomar la rienda de la Pinacoteca y la corporación, yo tuve, pues, y le doy gracias a mi Dios de el haber estudiado en la Universidad Pontificia Bolivariana en la Facultad de Diseño, la confianza en la biblioteca, porque me permitieron ahondar muchas cosas, ¿cierto? Después, al salir, el contacto con la Academia Superior de Artes durante 7 años, el estar con Marta Elena Bravo de Hermelín, que es nuestra gestora cultural, que la adoro y que de ella aprendí muchísimo durante muchos años, porque estuve con la revista de Extensión Cultural desde el 2000, desde la número 8 hasta la número 40, y ese contacto con el maestro Hugo Zapata, porque yo estuve en su taller, ¿cierto? Entonces, mira que son cosas que para mí me fueron dando un piso muy fuerte, ¿cierto? Y que, pues, a lo que llegó lo de la virtualidad, entonces metámonos, seamos capaces. Yo pues pienso que por eso, Sandra, me atrevo a hacerlo, ¿cierto? Y al sector, claro. en que y al sector, esa trayectoria, todo ese trabajo que tú has hecho, digamos que, ¿qué se puede decir? Aparte de la Pinacoteca, tú como agente cultural has creado otras cosas ¿cómo eso le representa como en capital social, en capital cultural al sector? Claro, o sea, el contacto mío en la mesa de cultura de la Comuna 11, desde el presupuesto participativo, y con la Red Cultural Enlazando Sueños, que desde el 2008 estamos trabajando, la red de REMAR, la Red de Mujeres Artistas de Medellín también desde el 2008, ¿cierto? Y hemos podido estar en contacto formando también público, ¿cierto? Y ayudando a las artistas y a los artistas a que se visibilicen, ¿cierto? Generando espacios, ¿cierto? Para que se visibilicen. Sí, es. Dale, Sandra. Es que yo creo que, por ejemplo, ya voy a hacer recortica, yo creo que el hito más importante que yo quiero hablar en este momento es como, primero, es como investiguemos, primero, eso es como ha sido, como que creo que ha sido la salvación de la Galería Colombiana, porque no hemos comido cuento así pues como tan fácil, sino que siempre investigamos, siempre miramos otras opciones, siempre nos estamos capacitando. Entonces, señores, pues si queremos construir propuestas culturales serias y proyectos que verdaderamente los podamos sacar adelante, los tenemos que hacer con bases muy sólidas. Creo que eso es como mi aporte. Nos quedan unos últimos minutos. Si hay preguntas, pues sería bueno, y si no, pues como para recordar que el enlace @nosmuevelacultura puede ser replicado por cada una de las personas que nos están viendo o escuchando, que gracias a la participación de intérpretes del lenguaje de señas, Giovanna y Caterine García, que son hermanas y que nos permiten ese desarrollo del principio de la inclusión a través de Diálogos 4.creo, y que como conclusiones a este primer diálogo tenemos pues digamos como este ejercicio lo que nos deja son preguntas, abrimos este espacio con preguntas y lo que nos deja son preguntas, porque para transitar los modelos de negocio a la virtualidad sabemos que tenemos grandes retos, y el reto de formación, el reto de calidad y producción,
en el ámbito digital. Digamos que la identificación de ese perfilamiento de profesionales al servicio del sector para una producción adecuada con calidad, unos espacios de formación, de entender esos códigos, ese lenguaje, esos símbolos, esas reglas que necesitamos para avanzar. Así que, pues, me queda darles como las gracias, decirles que el próximo 11 de mayo nos encontraremos a las 4 de la tarde, también por este canal, @nosmueve pues la cultura, con un nuevo tema en Diálogos 4.creo, que es reflexiones y aproximaciones a los problemas y bondades de la danza, a propósito de que acaba de pasar pues el mes de la danza. Entonces pues ahí los invitamos. Tendremos otro diálogo el 19 y así creo que cada semana vamos a tener un diálogo en diferentes zonas y lugares que representan parte del equipamiento cultural, no solo público, sino también de entidades independientes y organizaciones privadas. Así que muchísimas gracias, Sandra. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a Álvaro y Espero a que Sandra se hayan también. divertido. No, muy bien. Estos son los espacios que verdaderamente necesitamos que se abran para que nos podamos acercar también a la institucionalidad. Y gracias a la Secretaría de Cultura con la apertura a este ejercicio de aproximación a los territorios desde la Secretaría de Cultura con Diálogo 4.creo. Nos vemos. Gracias. Gracias. Chao. He sentido preocupación por mí, por mis familiares y por los pacientes que a diario nosotros vemos que están en una situación difícil de salud. Es gratificante sentir el apoyo de sectores o de otras personas que nos hacen sentir que lo que estamos haciendo es bueno, que a pesar de todos los inconvenientes y a pesar de todos los sentimientos que hemos tenido, las dificultades, sentimos como un apoyo por parte de otras personas, lo cual nos genera a nosotros como un ánimo, como si nos estuvieran animando, háganle que ustedes pueden, ustedes son capaces. Y la invitación en ese momento es para que se cuiden, para que estén alertas, para que no bajen la guardia, para que estemos utilizando todas las medidas de protección, pensando primeramente en nosotros y en nuestros familiares.